vamos a ver lo que el Señor le dijo a la iglesia de Tiatira y qué es lo que nos dice a nosotros hoy. Porque si bien es un mensaje personal para una iglesia en concreto, siempre dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que en esta mañana, iglesia de Torreforta, escucha lo que el Señor te quiere decir. Versículos 18 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El capítulo 2, versículo 18. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, en esta mañana vengo delante de tu presencia, juntamente con tu iglesia, para pedirte una vez más que tu voz pueda tronar bien fuerte, Señor, y tu mensaje sea bien claro. Que podamos salir de aquí, Señor, una vez más transformados por el poder de tu palabra, Señor. Y si necesitamos arrepentirnos de alguna cosa, Señor, que este sea el momento en que se produzca un cambio en nuestra vida, que nos haga caminar en el camino recto y seguro que tú has trazado para nosotros. Señor, ayúdame, Señor. Perdóname a mí primero, Señor, porque soy el más grande de los pecadores después de Pablo. Y ayúdame, Señor, a ser tu mensajero fiel, Señor. Limpia mi boca y que tu mensaje llegue conforme a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía mi hermano Ricardo, cuando los pastores tenemos que predicar la palabra de Dios, siempre nos encontramos que la palabra viene a nosotros primero, ¿verdad? Así es que no podemos decir nada que no nos haya llegado y no nos haya tocado a nosotros primero. Y los cambios tienen que venir a nosotros primero, porque si nosotros no cambiamos, no podemos producir cambios en los demás. Así es que el Señor ha estado hablando, en cuanto a esto me ha estado hablando a mí, y yo quiero compartir con esto con vosotros. Estuvimos hablando en las ocasiones anteriores acerca de estas cartas que el Señor escribe a la iglesia.
Y estuvimos viendo un poco cómo el Señor está buscando virtudes en su iglesia. El Señor no solamente quiere halagar o reprender en un momento dado, sino que el Señor quiere ver cambios en nosotros, porque nosotros somos su iglesia amada. Y Él está preparando a su novia. Hablábamos antes del 500 aniversario. Hay un evento todavía mucho más grande que no se va a celebrar aquí, se va a celebrar en los cielos. Son las bodas del Cordero. Y todos nosotros estamos invitados. Somos la novia. Y Dios ama a su novia. La ama ardientemente y quiere ver una novia guapa. Cuando pensamos en las novias siempre pensamos en una novia guapa, con un vestido bonito. Y eso es lo que quiere el Señor de su amada. Que se presente delante de Él en ese día con un vestido bien bonito. Que no tenga ninguna mancha, que no tenga ninguna arruga. Que su cara esté sin ninguna cosa que pueda provocar ningún tipo de rechazo. El Señor ya nos ama de por sí, aunque fuéramos la más fea, pero el Señor quiere ver a su novia preparada para el día en que Él venga a buscarla para ese momento. Y estuvimos viendo cómo a través de las iglesias, a la iglesia de Éfeso le reclama amor, un amor como el del principio. A la iglesia de Esmirna le pide fidelidad. Y a la iglesia de Pérgamo le pide perseverancia, que es lo contrario a la tolerancia. Y también a la iglesia, en este caso de Tiatira, le pide firmeza. Quisiera que meditáramos un poco en esto. El Señor dice: lo que tienes, reténlo hasta que llegue. Agárralo bien fuerte. Valora lo que tienes en Cristo, porque no hay nada mejor que Jesucristo. Eso que tienes, reténlo, dice, hasta que yo venga. Es interesante, además de estas virtudes, como bien sabréis, el libro de Apocalipsis ha sido un libro muy controvertido, un libro muy estudiado, y hay diferentes escuelas que estudian el libro de Apocalipsis y le dan una interpretación. Entre ellos está la escuela histórica. Y es interesante por lo que quiero mostraros. Según la escuela histórica, dice que la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, tiene que ver con el tiempo apostólico. Ellos interpretan que estas 7 iglesias son los 7 tiempos o las 7 etapas que contemplan el mundo desde que la iglesia se estableció hasta que el Señor venga. Y ellos dicen que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso tiene que ver con la época apostólica, desde el año 30 hasta el 300 después de Cristo. Es interesante. Dejémoslo ahí como un dato. La iglesia de Esmirna tiene que ver con la iglesia mártir, que es desde el año 100 hasta el año 313. Ahí se empieza a mezclar, porque desde el tiempo de los apóstoles ya muchos murieron como mártires, y después muchos más con todos los emperadores que hubo en Roma. La iglesia de Pérgamo lo llaman como una etapa donde la iglesia es una iglesia transigente. Por eso estábamos diciendo que lo que esa iglesia necesitaba precisamente era no decantarse hacia la tolerancia, sino al contrario. Desde el año 314 hasta el año 590.
Y la iglesia que vamos hoy a ver, la iglesia de Tiatira, comprende los años 590 a 1517. Qué curioso, hasta el año 1517. Y lo engloban en el tiempo de la Iglesia católico-romana. Qué curioso. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, algunos de los historiadores y estudiosos de este libro, cuando se habla acerca de la gran ramera, podéis leer el libro de Apocalipsis, no os dé miedo, lo asocian con la Iglesia católica romana. El tiempo en que la Iglesia, podemos decirlo así, se prostituyó. Son palabras que pueden sonar muy fuertes, pero que tienen mucho que ver con lo que en estos versículos que hemos leído se está hablando. Podríamos decir que con la iglesia de Tiatira comenzaron a producirse los inicios de la prostitución como iglesia. En la palabra de Dios habla de prostitución, habla de adulterio. El mismo Santiago dice almas adúlteras. Y no es que necesariamente estén teniendo un adulterio carnal, sino que espiritualmente uno se está adulterando. Cuando uno, aparte de su marido o de su mujer, tiene otra, está adulterando. Cuando nosotros, aparte de nuestro Señor, tenemos otros amores, estamos cayendo en adulterio. Por tanto, el Señor en esta mañana nos habla y nos dice: hermanos, seamos firmes, mantengámonos firmes y no cedamos. Parece que el Señor, carta tras carta, está insistiendo. Algunas de las palabras parece que son sinónimas, pero está marcando unos puntos muy claros. Que no cedamos a no poner a un lado el amor. Eso es lo que pasó después del tiempo de los apóstoles. Empezaron a salir falsos apóstoles y tuvieron que poner a un lado el amor para pegar, darle duro a esos falsos apóstoles y echarlos de la iglesia. Pero cuando los echaron, no estaban ni los falsos apóstoles ni estaba el amor. Por tanto, no cedamos a no poner a un lado el amor, pero tampoco cedamos a las presiones de la sociedad. La iglesia de Esmirna fue una iglesia mártir porque no cedió a las presiones de la sociedad, y muchos de ellos murieron como mártires. Ni tampoco cedamos a diluirnos en medio de ella. Eso es lo que pasaba con Pérgamo, la tolerancia. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hasta que al final pasa de todo. Aquí, en esta mañana, quiere que no cedamos a las tentaciones sutiles, porque son esas tentaciones sutiles que a veces no nos damos cuenta hasta que ya nos hemos dado de bruces contra el suelo. Son tentaciones que poco a poco nos van arrastrando y que nos pueden hacer descender hasta los pecados más bajos. Y luego decimos, pero ¿cómo he llegado yo hasta aquí? ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Cediendo. Poquito a poco. Recordemos que Esaú, ¿te acuerdas de Esaú? Perdió sus derechos de primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. ¿Cómo puede ser que uno pierda todo eso y todo su valor espiritual por un plato de lentejas? En un momento dado,
cuando uno siente que tiene mucha hambre, es que me muero. No te mueres. No te mueres, pero él decía, me muero. Bueno, pues me das tu primogenitura y yo te doy mi plato de lentejas. Toma, toma. Y después lloró. Y después lloró. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo podemos mantenernos firmes? Y a través de esta palabra que hemos leído, podemos ver varios apartados que nos ayudarán a poder hacerlo. En primer lugar, podemos mantener nuestra firmeza si recordamos a la persona, si recordamos a los ojos y los pies de nuestro amado. Eso nos ayudará a mantenernos firmes. ¿Cómo? Veamos un poco lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Él se identifica en primer lugar como el Hijo de Dios. ¿Y por qué se identifica aquí a esta iglesia como el Hijo de Dios? ¿Es que acaso no sabían que Jesús era el Hijo de Dios? Seguro que sí. Seguro que lo sabían. Pero conozcamos un poco lo que es la ciudad de Tiatira. He puesto ahí algunas fotografías que nos ayuden mentalmente a visualizarlo. Vamos a ver dónde estaba situada Tiatira en la siguiente imagen. Aquí vemos la número 4. Hemos estado subiendo de más o menos 50, 70 kilómetros y ahora nos desplazamos un poquito hacia la derecha para encontrarnos con Tiatira. Aquí tenemos, no sé si será una bañera o un bautisterio. Todavía hay una iglesia allí en Tiatira. Y aquí vemos algunas ruinas. Lo que queda, hoy hay otra ciudad, ya no se llama Tiatira, pero todavía continúan ahí algunas de las ruinas. Creo que hay una imagen más. Muy bien, pues ahí tenemos a Tiatira. Estaba situada, como decía, bajando en diagonal unos 64 kilómetros. Y entre Pérgamo, es la que vimos, y Sardis, que será la que vemos la próxima vez si me volvéis a invitar. Aleluya. Era más pequeña que las otras ciudades que estuvimos viendo, pero era una ciudad que tenía un río, entonces comenzó a buscar tener importancia por sus tipos de industria. Era una ciudad artesana. Su nombre, he estado mirando, algunos dicen que se llama Ciudad de la Hija, no sé si se refiere a aquella mujer, y también Sacrificio Continuo. Son nombres muy diferentes, pero que tienen mucho que ver con la identidad de la iglesia. Y resultaba bueno tener un río porque era famosa por sus elaboraciones artesanas. Recordemos a Lidia, aquella mujer, la primera que se convirtió en Europa cuando Pablo fue a evangelizar. Ella era de Tiatira. ¿Y qué hacía? Vendía telas. Eso era lo que fabricaban y tenían en Tiatira. Tenían telas de color púrpura, tenían colores que solamente se fabricaban allí y además otros tipos de artesanos, y cada artesano tenía a su dios. Dioses protectores a los que ofrecían libaciones. Por eso, entre algunas cosas, se identifica con la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque ellos siguen pidiendo sus favores, han cambiado los nombres y ahora piden favores a los santos y buscan su protección. El más famoso de los dioses era Apolo, más conocido como el Hijo de Dios, puesto que era el hijo de Zeus y era un señor muy guapo, según dicen. Entonces, el Hijo de Dios es él.
confundas. No te confundas. Ni Apolo, ni Cucurucho. El Hijo de Dios es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. A Él es a quien debemos rendir honores. Amén. A Él es a quien debemos clamar. A Él solamente es a quien debemos orar o pedirle al Padre en el nombre de, como Él nos dijo, para que sus favores, aunque Dios no es una máquina expendedora, como decía el pastor, Dios no es una máquina expendedora, ni es un camarero, ni es un bombero. Dios es Dios. Amén. Él es el Señor absoluto y no es nuestro criado. Él es el Hijo del Dios verdadero. Por tanto, cuando pensemos en el Hijo de Dios, no podemos pensar en ningún otro. Solamente Jesucristo se le puede atribuir ese título. Pero dice más cosas. Dice que sus ojos son como llama de fuego. ¿Y qué más nos dice? Que con esos ojos Él lo traspasa todo. Son unos ojos penetrantes y, como dicen algunos, son unos ojos ardientes porque arden de pasión por su iglesia. Son ojos que son capaces de ver aún en el lugar más oscuro. Él dice: yo sé lo que haces. Sé lo que haces a la luz y sé lo que haces a escondidas. Yo lo veo todo. No te puedes esconder de Dios. No puedes decir: aquí Dios no me ve, porque Él está ahí y Él te está viendo. Él ve aún lo más recóndito de nosotros. ¿Qué decía aquí en la carta, en las palabras que hemos leído? Él dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. No solamente está viendo lo que tú haces, sino que Él está viendo lo que tú piensas y Él sabe lo que tú sientes, por Él y por otros también. Por tanto, tengamos cuidado. Hay algo interesante también en esta ciudad. Había un grupo de artesanos que fabricaban unos amuletos a los que le llamaban el ojo que todo lo ve. No sé si sería como el ojo aquel de los egipcios o como el que usan los masones o el que aparece en los billetes de dólar. Pero lo que es cierto es que Jesús sí que es el ojo que todo lo ve. Él con sus ojos lo penetra todo y ve todas las áreas de nuestra vida. Tengamos cuidado, hermanos. No pensemos que en algún sitio Dios no estará. Aunque nos metamos en los sitios más oscuros y vayamos a los sitios donde nadie más iría, ningún cristiano iría a aquel lugar, Dios está ahí y lo ve. Y Dios está tocando tu corazón y decirte: cuidado con lo que estás haciendo, porque yo lo estoy viendo. El que tiene pies semejantes al bronce bruñido. El bronce tiene mucho que ver en la palabra de Dios con el juicio. Y dice que ese bronce está bruñido, está pulido, está brillante. Y nos está hablando de que el Señor está listo para juzgar y aplastar a los enemigos de la verdad. En la carta anterior decía que Él lucharía con la espada de su boca contra aquellos que querían impulsar falsa doctrina. Pero aquí habla claramente de aquellos que están pervirtiendo la doctrina dentro de la iglesia. El Señor está listo para juzgar. Y dice: yo vendré pronto y la castigaré a ella y castigaré a aquellos que la están siguiendo a ella y
y no se quieren arrepentir. Por tanto, el Señor está aquí en medio de nosotros y nos está hablando. ¿Qué es lo que tiene que decirte? El Señor te está viendo. Te está viendo cuando estás aquí y cuando estás afuera. Cuando entramos en la iglesia parece que nos sale así como una orla y unas alitas por detrás. Y todos somos tan buenos y tan santos, ¿verdad? Todos somos amadísimos hermanos. Pero alguno cuando sale hasta cuernos le salen. Fingimos. Jugamos a ser iglesia, pero con el Señor no se puede jugar. El Señor te ve aquí, el Señor te ve allá afuera. Tengamos cuidado, pensemos en Él para mantenernos firmes, como dice. Pensemos en su deidad, pensemos en sus ojos, pensemos en sus pies. También en segundo lugar, podemos ver que para mantener esa firmeza debemos reconocer las tentaciones. A veces las tentaciones son sutiles, pero es que sutilmente podemos llegar a lugares tremendos. Como decía con Esaú, cuando llegó el día que fue a pedir la bendición a su padre no tenía bendición para él. ¿No me puedes bendecir aunque sea un poquito?, le decía. Y dijo, ya le he dado toda la bendición a tu hermano. Ya no me queda bendición para ti. El Señor busca una iglesia que le ame, una iglesia que sea fiel, una iglesia que le sirva y que sea paciente. Esta iglesia era una iglesia que tenía actividades y dice que aún hacía muchas más cosas de las que hacía antes, pero no es el hacer muchas cosas. No se trata de la obra ni de las obras que tú hagas para el Señor, sino que tú te tienes que poner delante del Señor de la obra y eres examinado por Él. ¿Pasarás el examen? Parece que era una buena iglesia, ¿no? Fíjate, las cosas que le dicen... Perdón. Fíjate lo que le dice. Yo conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus obras postreras. Has hecho muchas más cosas ahora de las que estabas haciendo antes. Recuerda que la salvación no se gana por tus obras. Las obras se hacen porque tú eres salvo y eres un hombre y una mujer agradecido a Dios. Vamos a dar un paso a la historia para conocer a Jezabel. Si lees en tu casa, en el primer libro de los Reyes, a partir del capítulo 16, conocerás a una mujer que se llamaba Jezabel. En los tiempos de Elías, cuando los tiempos eran más oscuros, se levantaron grandes luminares como Elías y Eliseo. Acab era el rey de Israel y era un rey que se pervirtió mucho. Siguió todo lo que estaban haciendo las naciones a su alrededor y además se casó con una mujer que tampoco era creyente ni tampoco era israelita. Era de un pueblo pagano y ella era sacerdotisa ya de una religión pagana, en la cual incluso sacrificaban a los niños para pedir la bendición. Él se casó con ella y ella influenció grandemente en su reinado. Él era una marioneta en las manos de Jezabel. Tenía cientos de profetas y sacerdotes que hacían muchísimos sacrificios buscando la bendición, buscando la lluvia y buscando la prosperidad. Cuidado con lo que hacemos cuando buscamos bendiciones que Dios no nos ha dado.
cuando anhelamos prosperidades que Dios no nos ha dado. Porque si Dios no te da algo, ten cuidado, porque probablemente no sea bueno para ti. Un rey de carácter débil que fomentó el carácter todavía más fuerte de esa mujer. Y ese espíritu, podemos decir que poseía a aquella mujer, es un espíritu que sigue perseverando, influenciando a muchas mujeres y a muchas personas con el paso de los tiempos. Y ahora llegamos al tiempo de la iglesia y resulta que otra mujer a la que Dios llama Jezabel está allí influenciando de nuevo a la iglesia. Esa mujer murió porque Dios levantó otro rey y este rey vino y fue levantado solamente para traer juicio. Se llamaba Jehú. Y cuando llegó a la casa donde estaba Jezabel, ella le miró desde el balcón y dijo: los que estén conmigo que la tiren de cabeza por el balcón. Y así lo hicieron. Y mientras ellos entraban para matar a aquellos que eran seguidores de Jezabel, cuando salieron para recoger el cuerpo de Jezabel ya solamente quedaban los huesos. Porque resulta que los perros callejeros se la habían comido. Fue un juicio que Dios aplicó sobre esta mujer, y el Señor dice que va a aplicar juicio sobre aquella mujer que se había introducido en la iglesia. En aquella ciudad había templos paganos, y en nuestras ciudades hoy día también existen templos paganos. Existen otros lugares donde se predican otras cosas, donde se enseñan mentiras o donde se seduce a la gente para cometer pecado y lo hagan sin darse cuenta ni siquiera de que es pecado. ¿Cómo podía ser todo esto? Es que el pecado es muy sutil. El pecado no te dice: mira, yo soy el pecado, y si tú haces lo que yo te digo, lo que va a traer sobre tu vida va a ser muerte y va a ser castigo de Dios. El pecado no se presenta de esta manera. El pecado siempre se presenta como algo atractivo. Y eso es lo que estaba sucediendo. Hasta tal punto, dice la palabra de Dios, que estas personas se iban con esta mujer, cometían adulterio con ella, y después se iban a otros templos, a hacer fiestas y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y luego venían a la iglesia y celebraban un culto tremendo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, porque a veces, a través de otras personas que pueden parecernos influyentes, porque lleven un traje muy bonito, porque tengan una cara muy guapa, o porque te aparezcan ciertas imágenes en internet, y tú de repente te quedas ahí mirándolo y luego quieres un poquito más. Tengamos cuidado y sepamos identificar al pecado. El Señor dijo: resistir. Resiste al diablo. Resístelo hasta que huya. El mismo Señor Jesús lo resistió y le dijo: la palabra de Dios dice esto, y eso es lo que priva para mí. Por tanto, no te voy a seguir. Por tanto, no te voy a escuchar. El apóstol Pablo ya anunció y le dijo a Timoteo, algunos años atrás, le dijo: ten cuidado y persevera en la doctrina, porque muchos se cansarán de oír tu doctrina y se irán ¿a dónde? A escuchar fábulas de viejas.
Pero ¿cómo puede un cristiano dejar la palabra de Dios y ponerse a escuchar fábulas de viejas? Pues sí, es así. Y muchas de estas fábulas, permitidme la redundancia, suenan fabulosas. Y uno se queda ahí escuchando, porque dice, pues yo esto nunca lo había oído. Y te empiezan a meter incluso cosas de la palabra de Dios, hasta el punto que son invitados a ir a las profundidades de Satanás. Hay iglesias que pasan más tiempo estudiando Satanás que estudiando al mismo Señor Jesucristo. Incluso algunas mujeres u hombres que antes habían sido brujos y ahora se han convertido y quieren escuchar no solamente su testimonio, quieren escuchar qué es lo que hacían y con quién hablaban y cómo es Satanás. Satanás es un ser muy bello, era el más bello de la creación y muchas veces se presenta así, como muy bello, y nosotros nos quedamos encantados. El tiempo va pasando y hay tantas cosas que hablar sobre esto. Mi pastor en más de una ocasión ha dicho, mi viejo pastor, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora estamos en un reino tremendo y maravilloso. Pero algunos por la noche nos ponemos una mochila y nos vamos a hacer excursiones al reino de las tinieblas. Parece que no acabamos de estar del todo a gusto en el reino de la luz. Ten cuidado y no hagas excursiones. No sea que en una de estas te vayas a quedar. ¿De qué nos habla aquí? Nos habla de la doble vida. En primer lugar, ten cuidado, no tengas una doble vida, porque para Dios sabe cuál es tu vida y solamente tienes una. Ten cuidado con el minimalismo, no imites a aquellos que están cometiendo pecado. Y no te dejes seducir por nada. En algún momento dado, cuando, como decía alguien, refiriéndose a otra cosa, pero también es cierto en este caso, cuando sientas mariposas en tu estómago, siéntate y espérate a que se mueran. A veces la seducción es bonita. A veces el sentirse seducido te hace sentirte bien, sentirte como que no eres tan viejo, no eres tan feo. Si hasta otros te adulan y todo, ten mucho cuidado con las seducciones. Solamente nos pide firmeza. Dice, yo voy a juzgar a todos aquellos que están haciendo esto y no se arrepienten. Si estás haciendo algo de esto, yo te invito a arrepentirte en esta mañana. No dejes pasar ni un minuto más jugando entre las tinieblas y la luz. Pero si estás en el camino, el Señor te dice, no te pido nada más porque has sufrido bastante. No te pido nada más que te mantengas. Que te mantengas firme, sin sacrificar la doctrina, sin ceder a las tentaciones y sin sacar el fundamento de tu vida. Porque si sacas el fundamento de tu vida, que es Cristo, toda tu casa se va a venir abajo. Y en último lugar, con esto termino, para mantener nuestra firmeza debemos recibir sus promesas. Y Él tiene muchas promesas para ti. Si tú estás en Él te promete la victoria. Solamente tienes que retener el amor, la firmeza, el servicio, la paciencia hasta el fin, hasta que Él venga a buscarte. Si tú te mantienes firme, Él te promete autoridad
Dice, la misma autoridad con vara de hierro, yo te prometo esa misma autoridad para ti. Primero se la dio el Padre a Jesús y ahora Jesús la quiere compartir contigo. ¿Qué tienes que hacer? Mantenerte firme. Y te promete también, dice, la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el mismo Señor Jesucristo, que Él se ofrece a ti para darte la victoria en todo aquello que tú perseveres. Por tanto, sigue adelante, mantente firme y con la sabiduría y la visión clara que te da el Señor, que puedas reconocer las tentaciones a tiempo y de decir no en el nombre de Jesucristo. No sacrifiquemos, con esto termino, las buenas cosas que Dios nos ha dado. Recuerda que no hay nada mejor que Jesucristo. Amén. Nada que te puedan ofrecer en este mundo, por muy placentero y dulce que te lo puedan plantear, no hay nada mejor que Jesucristo. No lo pongamos a un lado. Esforcémonos por mantenernos hasta el fin. Te cueste lo que te cueste, porque el premio es Jesucristo. Amén. Y Él es mucho más grande.